Bueno, hoy lo que vamos a estar viendo es el módulo 7 que trata sobre automatización e integración y vamos a ver el módulo 8 donde vamos a conocer cómo es la configuración de nuestro ambiente. Y ya con estos dos módulos daríamos por finalizada esta primera capacitación que es la de Citizen Developer. Bien. Entonces, vamos a empezar hablando de la integración, o sea, de cómo Shell interactúa con otras aplicaciones, ya sea comunicándose con otras aplicaciones externas o desde otras aplicaciones externas que quieren conectarse o comunicarse con Shell. Para ello utilizamos distintas herramientas y servicios que tiene la plataforma. Por un lado, Shell permite integrar sus aplicaciones con otras externas y con fuentes de datos ya existentes, es decir, aplicaciones legacy, bases de datos, Twitter u otras aplicaciones externas, haciendo uso de adaptadores basados en Web Services, Java, JDBC y Twitter. También tiene un API REST, un API de Web Services que se basa en las guías de diseño del modelo de madurez de Richardson nivel 3, que permite que cualquier aplicación externa de Shell pueda interactuar con las aplicaciones que desarrollamos dentro de Shell, o bien con soluciones como pueden ser CRM, gestión de stock o contratos, entre otras, que son todas aplicaciones propias de Shell. También pueden utilizar emails, reglas, archivos y otros eventos. Las aplicaciones que desarrollamos en Shell tienen su propio directorio de usuarios y si es necesario se pueden integrar a través de LDAP o otras herramientas en forma personalizada y también en forma mixta. Es decir, esto permitiría que haya usuarios con diferentes autenticaciones, distintos grupos de usuarios con distintos esquemas de autenticación. Ahora vamos a hacer hincapié y vamos a ver bien cuáles son estos esquemas de autenticación en unos minutitos. Bien, entonces dijimos que las aplicaciones desarrolladas con Shell pueden integrarse con otras utilizando diferentes medios, ya sea para consultar o actualizar su información, y estos medios pueden ser reglas avanzadas basadas en adaptadores que se definen utilizando los diferentes modeladores de Shell, como puede ser Web Services, Java y JDBC, o pueden ser reglas basadas en adaptadores de aplicaciones que requieren autorización de usuario, como por ejemplo Twitter. Entonces, nos vamos a ir a lo que sería el ambiente, acá, y vamos a ver de qué hablamos cuando decimos adaptadores. Entonces vamos a ir al modelador de Shell, vamos a filtrar por tipo adaptador y acá tenemos los adaptadores que están dentro de este ambiente. Como dijimos, el adaptador es lo que me va a permitir integrarme con otra aplicación. Entonces, para eso yo voy a tener que realizar cierta configuración de este adaptador. Entonces, vamos a usar este como ejemplo, vamos a consultarlo. Para eso lo abrimos como cualquier otro elemento de la grilla del modelador. Y vemos que acá tiene algunas propiedades que son comunes a todos los adaptadores, como el nombre del adaptador, la descripción, o sea, para qué vamos a usar este adaptador, la URL del servicio. Y luego ya hay algunas que son propias de cada tipo de adaptador. Y aquí debajo tenemos una pequeña grilla donde nos muestra en qué reglas estamos utilizando este adaptador. O sea, dijimos que para integrarnos necesitamos un adaptador y a su vez una regla de integración que use ese adaptador. Bien, en este caso, por ejemplo, tiene algunas configuraciones especiales o propias de este tipo de adaptador, como la URL del servicio, el WSDL, bueno, el puerto, el servicio.
ya eso no es que se repite para todos, sino que son propios del adaptador. Em, entonces dijimos, necesitamos un adaptador y una regla. Bueno, vamos a ir al inicio, vamos a poner acá nueva regla. Esto es simplemente para que ustedes sepan y conozcan cómo es el funcionamiento detrás de una integración, pero todo lo que es el desarrollo de reglas y esta parte de integraciones se ve en profundidad en el curso que está dirigido para IT Developers. Ese es otro de los caminos de aprendizaje que vimos en la primera clase, así que por ahora la idea no es que se sientan perdidos ni nada, sino que tengan noción de qué hablamos cuando hablamos de adaptador, de qué hablamos cuando hablamos de regla avanzada y que conozcan los conceptos. Entonces, como les decía, simplemente lo que vamos a hacer acá es ver cómo conectaríamos o cómo realizaríamos la regla en función de este adaptador que estuvimos viendo recién, que ya lo tenemos creado. Entonces, vamos a ponerle de nombre regla, regla capacitación, capacitación. Vamos a buscar este adaptador, que es este, el de calculadora basada en servicios web de tipo SOAP. Y acá tenemos que seleccionar una operación. La operación que tenemos disponible según nuestro adaptador son las de sumar, dividir, porque es un adaptador justamente con una calculadora. Para consultar los servicios sería de una calculadora. Entonces tenemos las funciones de sumar, dividir, multiplicar o restar. Vamos a usar, por ejemplo, la de sumar. Seleccionamos la operación disponible y ahora tenemos que seleccionar cuáles van a ser los parámetros de entrada, que en este caso van a ser estos dos, o sea, dos números enteros. Estos son los nombres y este es el tipo. Int refiere a integer. Y el parámetro de salida que queremos ver. Bueno, en este caso nosotros queremos ver el resultado de la suma, que también es de tipo integer. Y aceptamos. Una vez que completamos nuestros campos obligatorios, podríamos también dejar una descripción de, por ejemplo, para qué se va a utilizar esta regla. Esto no es obligatorio, así que simplemente podemos poner acá crear regla y ya estamos en condiciones de poder publicarla. Como siempre, tenemos un panel de herramientas superior, tenemos la posibilidad de consultar los permisos o la ejecución, el nombre de la regla y su estado. En este caso vamos a publicar y vamos a probar la ejecución. Entonces le vamos a dar dos parámetros de entrada, en este caso es una regla muy simple. Vamos a poner, por ejemplo, un 5 y un 4, que son los dos parámetros que espera. Y esto al ejecutar va a realizar la operación que le dijimos, que era la de sumar. Entonces ahí nos aparece un cartel de que se testeó correctamente el componente y este parámetro arroja el resultado, que es 9. O sea, el parámetro de salida que surge de esta regla al recibir estos dos parámetros de entrada es la suma justamente de los dos parámetros de entrada, que sería el número 9. Esta es una regla de integración, o sea, a nosotros nos va a servir para, va de la mano de un adaptador. Ahora bien, también podemos tener reglas que nos sirvan para ser usadas dentro de formularios, dentro de procesos, o sea, distintas reglas que nos permitan dar un mayor comportamiento a nuestros formularios, a nuestros procesos. ¿Dónde se pueden usar estas reglas? O sea, además de usarlas como reglas de integración, bueno, las reglas las podemos usar dentro de lo que sería formularios y procesos.
ya sea en el modelador de formularios, mediante reglas embebidas en campo, o para completar listas de valores, las podemos usar dentro del proceso para definir una cierta acción automática y la podemos usar en eventos y tareas programadas. Entonces, dijimos, tenemos adaptadores y reglas que nos sirven para integrarnos y también tenemos reglas avanzadas que nos permiten dar un mayor comportamiento a nuestros procesos, a nuestros formularios. O sea, la única diferencia con la regla de integración es que la regla de integración está dirigida hacia ese objetivo, que es integrarse. Vamos a abrir entonces, por ejemplo, una regla. Voy a ir a este otro ambiente. Una regla que usamos para dar mayor comportamiento. Entonces, vamos a ver. Esto, por ejemplo, es una regla, tipo regla, que nos sirve para calcular un impuesto. Es muy simple. Acá es donde escribimos el código de nuestra regla, el código Java. Entonces tenemos, en este caso, lo que sería código Java, que esta va a ser el área para justamente ese código. Tenemos los permisos y tenemos la ejecución, que es desde donde vamos a testear nuestra regla. En esta ejecución tenemos los parámetros y también en todas las pestañas, aquí debajo tenemos una consola de logs, que es donde se van a ir escribiendo los logs a medida que vayamos testeando nuestra regla. Dentro de propiedades, como veíamos recién, vamos a tener lo que serían, bueno, el nombre de la clase, el adaptador, vamos a tener parámetros, acá, perdón, tenemos la posibilidad de habilitar Web Service SOAP, Web Service REST, habilitar la escritura de logs, en este caso lo vamos a dejar habilitado, que es lo que nos va a permitir ver los logs cada vez que se ejecuta la regla. Tenemos los parámetros, desde aquí creamos esos parámetros y tenemos el avanzado, que es lo que nos permite relacionar esta regla con algún formulario o proceso. Bien. Y después algunas propiedades específicas como descargar fuentes Java, descargar SDK, descargar la regla, subir la regla, entre otras. Nuevamente, esto ya lo que tiene que ver con el desarrollo propio de la regla y conocer en profundidad el modelador y las facilidades del SDK de Shell, se ve todo en la capacitación de IT Developer. La idea ahora es que conozcamos todas las herramientas que tiene Shell, que sepan de qué se trata una regla, cuáles son los elementos, pero no que veamos el código o que sepamos cómo escribir una regla. Bien, entonces vamos a ver cómo podríamos usar esta regla. Esta regla lo que hace es simplemente recibir un parámetro de entrada, que es el monto, y de acuerdo a lo que dice el código, le aplica una alícuota del 21%, que sería el cálculo de, por ejemplo, el impuesto IVA. Y como parámetro de salida, nos devuelve ese monto del impuesto. Es muy simple. Entonces, vamos a ir a nuestro formulario de solicitud de compras. Y que es el que modelamos durante la clase número 2, vamos a agregar un campo nuevo de tipo número. Entonces acá vamos a decir que en este número vamos a calcular el impuesto. Una buena práctica que no recuerdo si les comenté es que los identificadores de los formularios los solemos poner en inglés. Entonces, por ejemplo, acá podríamos poner tax. Bien.
Entonces, tenemos nuestro campo para el impuesto y lo que vamos a hacer es usar una de las maneras de utilizar la regla. Como dijimos, una manera es a través de reglas embebidas. Entonces, lo vamos a incorporar como una regla de cálculo. Con el asistente vamos a llamar y vamos a poner cálculo de impuesto, que es nuestra regla. Como ven, una vez que yo llamo a la regla, ya me trae entre paréntesis cuál es el parámetro que espera, que era el monto de entrada, el que tenía definido. Entonces, lo que tengo que hacer acá es simplemente borrar esto y reemplazarlo por cuál va a ser el monto de entrada en nuestro formulario, que va a ser el precio unitario. Bien. Entonces, ya la lógica de cálculo la está haciendo la regla. Lo único que hago yo acá es decirle, hacela en función de tales parámetros de entrada, en este caso del precio unitario. Público, acepto. Bien, vamos a publicar. Y acá podríamos modificar nuestra regla y decir que el total en realidad va a ser la cantidad por el precio unitario más el impuesto. Acepto, publico. Y vamos a ver cómo se utiliza esto. Entonces, vamos a iniciar sesión, por ejemplo, con Juan Pérez, que si mal no recuerdo era uno de los vendedores. Vamos a buscar acá solicitud de compra ID, a crear una nueva instancia y vemos que acá ya me está recuperando, en este caso me está arrojando este mensaje porque no está recibiendo todavía un parámetro de entrada. Esto desde la escritura del código podríamos decir que si no tiene valor no arroje ningún mensaje o deje un valor cero. En este caso es un código súper simple, como vimos eran 3 líneas, que lo único que hace es esperar un parámetro de entrada y eso multiplicarlo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, teclado, cantidad 2, unidad peso, precio unitario, 10.000. Y ven que ahí ya me calculó el 21% de estos 10.000 y ya este importe actualiza la suma en función de la suma de este precio unitario más el impuesto por la cantidad. Bien. Entonces, lo que hacemos con esto ya es darle un comportamiento un poco más avanzado. O sea, de la misma manera que en este caso es solo una multiplicación por un valor, bueno, ese cálculo podría ser un poco más complejo o podría tener algún otro parámetro de entrada, como por ejemplo discriminar entre bien o servicio y decir, bueno, si es bien, podríamos tener otro campo que sea, bueno, si es bien, multiplicarlo por el 21% y si es servicio, multiplicarlo por el 18%. Y entonces ya esta regla recibiría dos parámetros de entrada, el tipo de producto y el precio unitario, y solamente con darle esos parámetros la regla implementaría la lógica de, bueno, entonces corresponde aplicar tal alícuota de impuesto. Es así como vamos dando mayor funcionalidades a nuestros formularios, a nuestros procesos. Ahí enviamos la solicitud. Otra de las opciones que tenemos para usar reglas avanzadas, que vamos a mostrarlo simplemente, nosotros desde la relación, desde la pestaña relación de un campo, teníamos acá la posibilidad de elegir que esta relación venga dada por una regla, entonces ese es otro de los usos. En ese caso recupera los valores que
nos da una regla. No los recupera ni de una relación ni de una lista de valores, sino que lo completa en función de de la lógica que tenga implementada la regla. Y otro de los usos que mencionamos es en los procesos. Nosotros en las actividades tenemos una pestaña que se llama acciones y cuando presionamos nueva tenemos la posibilidad de enviar un mensaje, que esto sería a través de Tedis, el chat interno de Shell, enviar un mail, que esto directamente lo que estamos haciendo es programar, lo habíamos visto creo en la clase de proceso, programamos una serie de parámetros y esto envía un mail de forma automática. Y la tercera opción es justamente esta, ejecutar una regla. Entonces, si quisiéramos que una actividad del proceso, nuevamente, tenga cierta lógica, o sea, complete ciertos campos, eh, avance la actividad en función de un cierto criterio, busque quién es el próximo participante o lo que sea, bueno, podríamos llamar acá a la regla, poner el nombre, decir cuál es la regla y ya ahí estamos nuevamente haciendo uso de ella. Y por otro lado dijimos también para lo que es la programación de eventos y de tareas programadas, que en ese caso tenemos un panel de tareas programadas y nos va a servir para, por ejemplo, correr cada cierto lapso de tiempo e ir buscando, no sé, por ejemplo, que cierta actividad esté vencida y qué hacer con esa actividad, por ejemplo, enviar una notificación o una tarea programada que busque, por ejemplo, no sé, la fecha de finalización o la fecha de entrega de un bien y ver si realmente está entregado. Bueno, todo eso podríamos hacerlo a través de tareas, de reglas que se ejecutan por tarea programada. Bien. Entonces, vimos este funcionamiento de cómo se utilizan las reglas y por otro lado dijimos, volviendo un poco, vamos a volver acá si no nos perdemos, por otro lado dijimos que desde aplicaciones externas, si una aplicación externa se quiere comunicar con The Shell, utiliza lo que sería una API REST. Entonces, estas otras aplicaciones pueden integrarse con aplicaciones que desarrollamos en The Shell utilizando este API REST y esto les va a permitir acceder a formularios, casos, reglas por medio de web services. Si bien existen otros medios que pueden ser muy útiles de acuerdo a las características de las aplicaciones que se quieren integrar, como por ejemplo mails, reglas, archivos. Lo que hace este API REST es, mediante un token, permite que las aplicaciones de terceros puedan utilizar los métodos implementados y a través de eso puedan acceder y actualizar objetos que componen las aplicaciones de Shell. Es decir, una aplicación externa podría actualizar datos de un formulario que está guardado en Shell, podría enviar datos, podría avanzar de una actividad hacia otra utilizando este API REST. Ese es el funcionamiento que tenemos para integrarnos desde aplicaciones externas hacia The Shell. Bien, vamos a ver ahora entonces lo que estuvimos mencionando acá como múltiples esquemas de autenticación de usuario. Para eso ya nos estamos metiendo en lo que sería la parte de seguridad, o sea, ya empezamos a ver, vamos a ir acá al inicio. Y ya empezamos con lo que sería la parte de seguridad, ¿sí? Donde vamos a ver usuarios y justamente la autenticación y la autorización, vamos a ver permisos, puestos laborales, roles, funciones de seguridad y
lo vinculado a organización. Entonces, volvemos acá a la pestaña y vamos a hablar primero de esta autenticación y autorización. Primero vamos a distinguir estos dos conceptos. Por un lado tenemos la autenticación. La autenticación de los usuarios permite controlar quién utiliza el producto, o sea, quién está usando ese producto, por ejemplo, de Shell. Y la autorización tiene que ver con las funciones específicas que tiene ese usuario que puede utilizar el producto. Es decir, con la autenticación vamos a controlar quién puede acceder a Shell y con la autorización, una vez que ese usuario accedió, vamos a ver qué funciones específicas puede utilizar dentro de Shell. ¿Cómo vamos a implementar la autenticación y la autorización? Bueno, lo vamos a hacer definiendo unidades organizacionales, usuarios, puestos laborales, roles, entre otros. Y esto lo vamos a combinar con permisos y funciones de seguridad. Algunos conceptos les suenan conocidos, nosotros ya fuimos utilizando roles, usuarios, vimos conceptos de la organización. Ahora vamos a ver, bueno, cómo configuramos todo eso en conjunto. Empezamos hablando de autenticación. La autenticación, entonces dijimos, es lo que nos permite controlar quién utiliza el producto. Y tenemos distintos esquemas de autenticación. La primera es la autenticación nativa. En ese caso, lo que hace el usuario es la forma, digamos, en la que estuvimos accediendo nosotros al portal. ¿Qué hacemos? Le damos un usuario o nuestro alias, nuestra contraseña en la página de acceso al portal y allí de Shell lo que hace por detrás es verificar que exista ese usuario en el registro con el código y con esa contraseña que estamos brindando a nosotros. Entonces, esa es la autenticación nativa. Usuario, contraseña dentro del portal de Shell y de Shell verifica tener ese usuario y esa contraseña dentro de su base. Tenemos otra forma que es la autenticación LDAP. En este caso, cuando una organización utiliza servicios de directorio para registrar a sus usuarios, se puede configurar a Shell para que delegue el proceso de autenticación en LDAP. ¿Cómo es el funcionamiento? El usuario va a informar su código de usuario, su alias y su contraseña en la página también del portal de usuarios, pero en este caso de Shell lo que hace es ver si se encuentra registrado en Shell y si la autenticación es correcta en LDAP. Es decir, si el usuario y contraseña se corresponden con lo que está almacenado en el directorio que utiliza la empresa para registrar a sus usuarios. Si encuentra que la autenticación es correcta en LDAP y que el usuario está registrado en Shell, entonces le permite acceder. El tercer esquema es la autenticación federada. En este caso, la organización puede ser que utilice los servicios de un proveedor de identidad para realizar la autenticación de sus usuarios y entonces lo que busca es, esto se utiliza para otorgar un mecanismo único de acceso a las aplicaciones, evitando que los usuarios deban recordar múltiples credenciales de acceso, como por ejemplo cuando iniciamos sesión con Google, eh, que muchas plataformas nos dan la opción de iniciar sesión con Google, bueno, o con Facebook o con alguna otra plataforma. Lo que están haciendo ahí es, bueno, le están dando los servicios a un proveedor de identidad que nos permite realizar nuestra autenticación como usuarios para que no tengamos que estar recordando múltiples credenciales de acceso. En este caso de Shell implementa este tipo de autenticación integrándose justamente con Google. Entonces, cuando una organización utiliza cuentas de Google para sus usuarios, se puede delegar en Google justamente el proceso de autenticación. En este caso, la página de acceso al portal de usuarios va a redirigir a los usuarios al inicio de sesión de Google y el usuario ingresa sus credenciales. Una vez que ingresa su cuenta, Google informa de Shell que el usuario se
se ha autenticado exitosamente y la clave de acceso no es informada nunca de Shell. Es decir, el usuario se autentica en Google. A de Shell solamente nos llega una respuesta de si esa autenticación fue exitosa o no. Entonces, ahí de Shell lo que verifica es que esa autenticación haya sido exitosa y que exista en sus usuarios uno que tenga la cuenta de correo que se autenticó exitosamente en Google. Entonces, si se cumplen esos dos requisitos, el usuario existe y la autenticación fue exitosa, se le permite ingresar a Shell. Entonces dijimos, tenemos tres mecanismos: nativa, la autenticación LDAP y la autenticación federada, y podríamos definir dos esquemas adicionales, que sería la autenticación mixta, que en este caso usamos diferentes esquemas de autenticación en un orden predeterminado, y la autenticación personalizada, que en este caso se podría utilizar una regla avanzada en The Shell para realizar la autenticación. Es decir, un esquema que vaya por fuera de los que mencionamos anteriormente, que debería hacerse por regla avanzada. Bien, eso en tanto los tipos de autenticación, pero dijimos que por otro lado tenemos lo que sería la autorización, que la autorización corresponde a una vez que el usuario ingresó de Shell, que lo autenticamos a través de alguno de esos esquemas, bueno, ver qué funciones específicas puede utilizar dentro de Shell. Entonces, a los usuarios, cuando nosotros los creamos, les definimos un perfil. En la primera clase consultamos incluso nuestros perfiles como usuario y allí es donde le damos los permisos de acceso. Un usuario solamente va a poder ejecutar una función si está contenida dentro de sus permisos de acceso. De hecho, nos ha pasado a través eh, de las distintas clases que, por ejemplo, no podíamos acceder a una aplicación porque no teníamos permiso, o le dábamos permiso a los usuarios para que puedan iniciar un caso. Bueno, el usuario solamente puede hacer aquello para lo cual tiene permiso. Em, los modeladores, que son las figuras que nosotros estuvimos utilizando para construir las aplicaciones, son aquellos que justamente van a construir estas aplicaciones que la organización necesita, y cada aplicación va a tener un conjunto de procesos, un conjunto de entidades de negocio que se basan en formularios, entidades de parametrización, reglas, adaptadores, roles, bueno, toda una combinación de distintos elementos que tienen el objetivo de resolver un requerimiento determinado. Vamos a tener también personajes para representar a distintos grupos de usuarios que usan la aplicación de manera similar, y justamente van a ser estos modeladores quienes puedan identificar a los personajes en cada aplicación y determinar qué funciones necesitan usar. Entonces, dentro de todos esos elementos, dentro de los procesos, los permisos, bueno, todo lo que utilicemos para construir nuestra aplicación, cada personaje va a intervenir y va a interactuar de forma distinta con esos elementos. Y eso lo definimos a través de permisos de acceso que le damos a los usuarios. Los permisos de acceso. Entonces, el permiso de acceso va a ser una entidad que agrupa distintas funciones de seguridad. El administrador de seguridad es justamente uno de los personajes que ya viene, en uno de los permisos, digamos, que viene predeterminados en The Shell. Va a poder agregar o quitar permisos de acceso a cada uno de los usuarios individualmente. En organizaciones que tienen una gran cantidad de usuarios o aplicaciones, esto se simplifica usando el concepto de rol y de puesto laboral, que lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, vamos a ir al ambiente y vamos a ver que en The Shell, vamos a ir a la parte de seguridad, permisos.
Y vamos a ver que DShell y sus soluciones ya tienen un conjunto de permisos de acceso predefinidos, que están diseñados para que los diferentes personajes puedan utilizar la funcionalidad que requieren. Por ejemplo, Alejandro Farías, vamos a ir primero a la consulta del usuario, que es el usuario que estamos viendo. Alejandro Farías tiene dos permisos de estos que ya vienen predeterminados. Tres, perdón, que son estos de Shell. El de acceso total, el de administrador de seguridad, que el de administrador de seguridad es un permiso que está justamente pensado para otorgarle a aquella persona que se va a encargar de gestionar todo este tema de funciones de seguridad, permisos, accesos. Y tiene otro que es el de modelador de Shell. Javier Paz, por ejemplo, a buscarlo. Javier Paz tiene un montón de permisos, pero dentro de lo que serían estos permisos que ya vienen incluidos o predefinidos dentro de Shell, tiene el de modelador ágil y el de modelador de Shell. Y también tiene uno vinculado a lo que sería la solución de ventas, que es el de gerente de ventas CRM, que estos de las soluciones como de CRM, contratos, etcétera, ya también vienen predefinidos. Son los que estuvimos usando de vendedor, gerente de ventas. En contratos tenemos, por ejemplo, supervisor de contrato, etcétera. Son permisos predefinidos propios de cada aplicación. Eh, entonces, vamos a buscar alguno de estos permisos. Por ejemplo, vamos a filtrar por aplicación de Shell, porque los que queremos ver son estos predefinidos. Y tenemos, por ejemplo, el de usuario final, PAM, modelador ágil, modelador de Shell. Vamos a ingresar alguno, por ejemplo, a este administrador de seguridad. El permiso lo que tiene es un nombre descriptivo, un nombre, la aplicación, qué tipo de licencia utiliza y la descripción. En este caso, por ejemplo, este permiso tiene herramientas que le permiten administrar la estructura organizacional, los usuarios, los roles que desempeñan y los puestos laborales que ocupan. Puede definir funciones y permisos de seguridad y asignarlos a los usuarios y o roles y o puestos laborales. Entonces, si nosotros en nuestra empresa ya tenemos una persona que sabemos que va a ser encargada de hacer este mantenimiento de permisos y esta asignación de permisos, bueno, directamente le damos este permiso a ese usuario, a esa persona que sabemos que va a ser la encargada de administrar la seguridad en nuestra aplicación. Ya viene predefinido. Y para ver qué funciones tiene incluidas, podemos buscar acá el nombre de la función o podemos, desde este más, ir consultando todas las funciones incluidas en este permiso. Entonces, por ejemplo, este permiso tiene la función de seguridad de acceder a el calendario del usuario. Puede consultar las preferencias de usuario, cambio de clave, logout, notificación. Bueno, estas son funciones bastante comunes a todos los usuarios. Puede, no sé, acceder a las tareas desde la barra de herramientas, tareas pendientes, todo, absolutamente todo lo que pueda hacer un usuario cuando ingresa a Shell está dado por un permiso y una función de seguridad. Dentro de la configuración puede acceder a la seguridad y acá es donde le damos permiso como para, por ejemplo, para que genere permisos, cree versiones de permisos, elimine permisos, consulte, busque. Bueno, cada una de estas líneas es una función de seguridad sobre, en este caso, el formulario permisos. Lo mismo con cada uno de estos formularios.
sobre unidades organizacionales. Bueno, en este caso, como es la persona que se va a encargar de administrar la estructura organizacional, los roles, los usuarios, bueno, tiene obviamente funciones de seguridad sobre todas esas entidades. Puede crear usuarios, consultarlos, modificarlos, bueno, tiene todas estas funciones de seguridad. Y si queremos crear un nuevo permiso, para el caso de agrupar funciones específicas de nuestra aplicación, bueno, desde el menú contextual venimos a crear un nuevo permiso. Y acá lo que tenemos son el nombre, bueno, el nombre descriptivo, el nombre, la aplicación, la descripción. Y acá es donde vamos seleccionando nuestros objetos, o sea, nuestras funciones de seguridad en función de las distintas aplicaciones, de los distintos objetos que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner compra. Cuando yo busco, ven que se empieza a abrir este árbol y empieza a mostrarme en color griseado aquello que contiene la palabra compra. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que este permiso tenga la función de algunas funciones de modelado sobre el formulario que creamos el otro día, como puede ser exportarlo, guardarlo, publicarlo, em, eliminar la publicación, bueno, un montón de funciones de seguridad. Y también le puedo dar funciones de seguridad sobre el uso, que va a ser crear la solicitud, eliminar, consultar, buscar, modificar. En este caso estamos hablando del formulario. Desde la pestaña permisos, lo que hacemos es justamente buscar un permiso ya creado. Entonces, nosotros cuando le dábamos el permiso de vendedor, por ejemplo, en el ejemplo que veníamos usando, lo que hacíamos es darle una función de seguridad a este permiso de vendedor, que ya existe, ya está creado. También lo puedo crear desde acá, si no estuviera creado ese permiso. Pero si ya existe, lo que estoy haciendo es darle la función de seguridad de crear. Sería, tal vez esta la forma más directa de darle el permiso. Y la otra forma, el otro camino, pero que es lo mismo, es venir al permiso de vendedor, buscarlo, buscar el formulario solicitud de crédito y marcar dentro de sus funciones de seguridad la de crear. Son dos maneras de hacer lo mismo. Por ahí lo que nos conviene generalmente es, bueno, identificar qué permisos vamos a necesitar en función de lo que hablábamos, de los perfiles de usuario que tenemos, de los personajes que tenemos, y luego, una vez que identificamos qué permisos van a ser necesarios, bueno, en nuestro formulario es ir diciendo, bueno, en la solicitud de crédito le doy permiso al gerente de ventas y al usuario final. En tal otro formulario le doy permiso o sea, ya tener creados los formularios y después ir dando las funciones de seguridad dentro de cada formulario, ¿me explico? Para no olvidarnos de ninguno. Una vez que ya tenemos pensado qué permisos nos van a hacer falta, y ahí les vamos dando la función de seguridad. Porque tal vez si venimos acá a crear el permiso eh, con el objetivo de dar las funciones para toda la aplicación y bueno, tal vez se nos pase alguna. Bien, entonces una vez que tenemos nuestro permiso creado, ¿cómo otorgamos este permiso? Vamos a dejar esta abierta por las dudas y voy a ir acá. Algo que ya igual hemos visto, pero lo hacemos a través de esta pestaña seguridad. Acá tenemos listados todos los permisos que tiene este usuario. Entonces, por ejemplo, voy a ir al de Sandra López
a la consulta de usuario y Sandra López tiene estos permisos, ¿no? Entonces puedo modificar, que esto lo tendría que hacer justamente el administrador de seguridad, y decir, bueno, quiero que Sandra López tenga de capacitación el permiso gerente de operaciones. Ah, bueno, justo ese ya lo tenía. El de acceso total. ¿Sí? Y ahí vamos asignando o eliminando nuestros permisos. Esta es la pestaña donde vamos a poder ver a qué permisos, o sea, qué permisos tiene el usuario y luego consultando estos permisos, qué funciones de seguridad tiene este usuario. Ahora bien, ¿qué pasa? En una empresa grande, ahí guardamos, por ejemplo, y ya le dimos el nuevo permiso. Cuando tenemos tal vez muchos empleados o es una empresa justamente grande, se puede hacer un poco pesado esto de ir diciendo, bueno, tengo 15 vendedores y tengo que ir usuario por usuario a los 15. Acá tuvimos un error ahí en la grilla, ahí está. Tengo que ir a los 15 vendedores usuario por usuario dándole el permiso de vendedor, ¿no? Puede ser un poco, nos puede demandar bastante tiempo, nos podemos olvidar. Bueno, entonces acá es donde se vuelve relevante la figura del rol. Un rol es lo que sería una figura que nos permite agrupar distintos usuarios. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en The Shell, tenemos unidades organizacionales dentro de nuestra organización em, que están marcadas por relaciones de jerarquía. O sea, yo tengo una unidad superior, vamos a ver el diagrama, una unidad superior, una unidad inferior, o sea, vamos armando acá el organigrama de nuestra empresa. Pero puede ser que yo tenga personas en cada una de estas áreas que compartan responsabilidades y actividades comunes, pero esas personas son transversales o paralelas a la estructura organizacional. O sea, tal vez no están todas dentro del área de ventas, ¿sí? Tal vez están distribuidas o tal vez tengo áreas de venta por región, entonces capaz que tengo 5 unidades de venta por región. Bueno, entonces, para asignar estas actividades, estas responsabilidades comunes que son transversales o paralelas a la estructura organizacional, es donde se vuelve útil la figura del rol. Entonces, volvemos acá a los roles. Los roles pueden estar compuestos por usuarios, unidades organizacionales o los usuarios que forman parte de esa unidad organizacional y pueden tener definido un conjunto de permisos de seguridad. Los vemos, los consultamos en una grilla, como cualquiera de las grillas de Shell que venimos viendo. Y, por ejemplo, vamos a consultar alguno. Lo que tenemos es un nombre descriptivo del rol, el nombre, la aplicación, la descripción, que puede ser para qué vamos a usar este rol. Si queremos, podemos designar un usuario coordinador, que sería como el supervisor de ese rol. En ese caso, las personas que formen parte del rol van a ser parte del equipo del usuario coordinador, ¿sí? Vieron que en algunas de las pruebas que fuimos haciendo muchas veces, por ejemplo, en los calendarios, me aparecía la opción de ver mi calendario o ver el de mi equipo. Bueno, ¿cuándo se ve el del equipo? Cuando hay un usuario coordinador acá y el resto de participantes forman parte de ese rol. Entonces, este usuario coordinador es lo que sería el supervisor, si se quiere, el que tiene un equipo a cargo que son los miembros de este rol. Em,
Y aquí debajo lo que tenemos son los actores vigentes que forman parte del rol y los actores disponibles que pueden formar parte del rol. Vamos a volver acá y vamos a crear un nuevo rol. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vendedor, vendedor, rol que agrupa a los vendedores de las distintas regiones. Vamos a decir que el usuario coordinador es Javier Paz. Ahí simplemente escribí y ya me ayuda a completar. Y acá voy a ir abriendo los distintos elementos. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, bueno, quiero pasar la unidad organizacional ventas o quiero pasar a Guillermo Paz, a Juan Pérez y a, vamos a ponerla a Ceci. Entonces, del lado izquierdo tengo mis participantes. Vemos que de forma muy sencilla, con estas flechitas vamos armando quiénes componen nuestro rol. Entonces, yo acá elegí, por ejemplo, a todos mis vendedores y lo que hago ahora es darle el permiso al rol, no al usuario. ¿Sí? Entonces, me facilita mucho más. Ahora no tengo que ir usuario por usuario dando el permiso, sino que agrupo a todos los usuarios en un rol y le doy el, el permiso al rol. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estos usuarios que yo creé acá dentro del rol van a heredar este permiso. O sea, sería una forma indirecta de que herede el permiso. No se los doy directamente a ellos, sino que los hago partícipes de un rol y una vez que los hago partícipes de ese rol, hereda el permiso de seguridad que definí para el mismo. Em, bien, entonces vamos a ir a la consulta de usuarios de, por ejemplo, Juan Pérez o de Guillermo Díaz. Seguridad. Y vemos que acá tenemos que está dentro del rol de vendedor. ¿Sí? Entonces, estos roles, ¿dónde los voy a poder ver y usar? Bueno, dentro de la entidad usuario voy a poder consultar los roles a los que pertenece el usuario. También usamos los roles, no sé si recuerdan, cuando modelamos un proceso, nosotros decíamos, bueno, el rol vendedor va a ser el iniciador, el rol gerente va a ser el autorizante. Bueno, esos eran distintos roles. En ese caso los usamos para hacerlos parte de las propiedades del proceso. También tenemos distintas funciones a través de nuestro asistente de funciones. Por ejemplo, vamos a buscar acá algún campo. En nuestro asistente de funciones tengo algunas vinculadas al rol, como por ejemplo poder recuperar el mail del coordinador de un rol o poder recuperar los emails de los usuarios de un rol pasándole como parámetro de esta función el ID del rol. Esto me sería útil, por ejemplo, en un proceso. Si yo tengo que mandar un mail, vamos a filtrar por proceso.
Si yo tengo que mandar un mail, por ejemplo, podría decir, bueno, tengo un rol donde están todos los posibles autorizantes y quiero que cuando ingrese a esta actividad de autorizantes se le mande un mail, se les avise que está esta tarea pendiente para que alguien la tome. Bueno, ahí puedo usar para definir el destinatario del mail justamente alguna de estas funciones de email del coordinador de un rol o de los mails de los usuarios del rol. Y también esto del rol lo usamos desde BAM. No sé si recuerdan ayer que cuando veíamos el comportamiento de procesos, podíamos usar el rol propietario como filtro. Bien. Y otra de las figuras que tenemos en The Shell, otra de las herramientas, tenemos los puestos laborales. Entonces dijimos, otra de las herramientas son los puestos laborales. Los puestos laborales agrupan, digamos, actividades que desarrolla un usuario o un grupo de usuarios dentro de la organización. También los vemos en forma de grilla, con la presentación estándar y, bueno, tenemos distintas operaciones sobre cada puesto laboral. Lo que hacen sería otra manera de saber qué usuarios forman parte de un determinado puesto laboral. Yo al puesto laboral lo que le voy a dar es un nombre descriptivo, un nombre, una descripción y un permiso. Nuevamente, este puesto laboral puede tener permisos. Y luego lo que voy a hacer es al usuario, desde el usuario, volvemos al usuario, por ejemplo, Sandra López. A ver, decir dentro de qué puestos laborales forma parte, ¿sí? Entonces, si yo digo que Sandra López está dentro del puesto laboral de Scrum Master, bueno, hereda los permisos que están definidos para este puesto laboral, ¿sí? Es similar, pero en este caso sí al usuario le tengo que dar el puesto laboral, usuario por usuario. El rol, la facilidad que tengo es que dentro del rol, como vimos dentro de esos dos contenedores, yo voy pasando usuarios con las flechitas y diciendo, bueno, este rol está compuesto por tales usuarios. Doy los permisos y listo. En cambio acá al usuario tengo que decir que pertenece a un puesto laboral y una vez que digo que pertenece a ese puesto, hereda los permisos de ese puesto. Va a depender de nuestra estructura organizacional y del objetivo de nuestra aplicación, ver qué herramientas utilizamos y cómo las vamos combinando. Lógicamente no es que vamos a tener que utilizar todas ni cerca, simplemente conocer qué herramientas tenemos y bueno, después ver cuál se adecua más a nuestra estructura organizacional y a lo que necesitamos para asignar las funciones de seguridad. Son distintas maneras. Lo que vimos ahora entonces fueron distintas maneras de ir dándole funciones de seguridad a un usuario, ya sea a través de roles, puestos laborales o a través de forma directa al usuario. Y ahora sí vamos a pasar a ver lo que sería la organización. O sea, ya recorrimos estas opciones de seguridad. Vamos a ir a la organización. Cuando yo ingreso a la organización, lo primero que tengo es este organigrama que representa la estructura organizacional de Shell, que está compuesta por distintas áreas y hay una relación de jerarquía entre ellas. La ubicación dentro de la estructura depende de la unidad que yo indico como unidad superior al momento de que genero mi unidad organizacional. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a dejar de verlo como de forma gráfica y vamos a ir acá a este icono que se encuentra a la derecha que me permite
ver las unidades organizacionales en forma de grilla. Estas son todas las unidades organizacionales que yo recién estaba viendo en el diagrama, ¿sí? En el organigrama. Entonces, por ejemplo, la unidad organizacional sistemas, los atributos son comunes para todas, tienen un nombre descriptivo, un nombre, un administrador, una empresa organizacional superior, que es la que define después en el gráfico debajo de cuál se va a ver esta, o sea, define la relación de jerarquía. Un mail, si queremos poner que sea común a la unidad organizacional, el calendario laboral, que suele ser el estándar, descripción, si queremos, y acceso a datos privados. Esto tiene que ver con privacidad de instancias que no hemos visto, pero básicamente lo que estamos diciendo es que si un formulario tiene datos privados, que es una configuración del formulario, un tipo de configuración donde decimos que los datos sean privados, bueno, ¿quiénes pueden acceder a esos datos? El administrador de la unidad organizacional, ¿qué puede hacer con esos datos privados? Consultarlos, modificarlos, eliminarlos. ¿Y qué pueden hacer los miembros de la unidad organizacional por fuera del administrador? Consultar esos datos privados, modificarlos y eliminarlos. Copiamos el mismo nombre. Recordemos que este es el nombre que se utiliza a nivel interno. Podemos poner un administrador y seleccionar, vamos a poner como unidad organizacional superior, la estructura organizacional. Creamos. Bien, entonces, como primer paso, cuando nosotros tenemos nuestro ambiente, probablemente sea recomendable que empecemos a ver cómo va a ser nuestro organigrama, qué unidades organizacionales necesitamos, ir creándolas, y una vez que tenemos más o menos diagramadas las unidades, luego ahí sí ir a los usuarios y ya sea crearlos o si ya los tenemos creados, venir acá, modificar. Y acá es donde decimos, bueno, tal persona pertenece a tal unidad organizacional. Entonces, ya de esta manera vamos teniendo un poco más ordenada la configuración de nuestro ambiente, porque después podemos filtrar por unidad organizacional y saber cuáles usuarios están dentro de una determinada unidad. Ya nos va permitiendo ir también eh, otra forma de asignar, de conformar equipos, porque al generar acá un administrador también se forma un equipo que está dado por esa unidad organizacional, cuyo supervisor es el administrador, si lo tuviere. Em, Bien, ¿y dónde vamos a usar estas unidades organizacionales? Bueno, la vamos a usar en el usuario, dijimos, o sea, para decir a qué unidad organizacional pertenece ese usuario. Desde el rol también vimos que podíamos seleccionar como actor no solo a los usuarios de una unidad, sino a la unidad completa. Nosotros, por ejemplo, seleccionamos la unidad de ventas y la hicimos partícipe de un rol. En ese caso sería, bueno, obviamente los actores que forman parte de la unidad ventas, quienes heredarían los permisos. Em, También desde el modelador de Shell o desde el modelador ágil se pueden utilizar unidades organizacionales cuando creamos el proceso. ¿Se acuerdan que cuando teníamos las plantillas o sin ellas podíamos configurar una unidad organizacional como modelador, como iniciador o como participante, que nosotros usábamos la de ventas? Em,
También tenemos asistente de funciones vinculadas a la unidad organizacional, como teníamos recién el mail del rol, bueno, tenemos el mail de la unidad organizacional, que sería este si estuviera completo. Podemos recuperar a través de una función el nombre de la unidad organizacional del usuario que está en línea, el mail del administrador de una unidad organizacional, etcétera. Y algunos usos adicionales que estuvimos viendo por arriba son que en mis tareas, el usuario que es administrador de la unidad organizacional puede ver las tareas de su equipo. Esta opción solamente la van a tener aquellos que estén como coordinadores de un rol o como administradores de una unidad organizacional, poder ver las tareas de su equipo. En calendarios, filtrar por y me da la posibilidad de mi usuario y mi equipo. Y en BAM también teníamos la posibilidad de aplicar como filtro la unidad organizacional iniciadora de los procesos. Bien, bueno, entonces estuvimos repasando, vamos a volver acá, a hacer un poco de repaso sobre lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo lo que es autenticación, autorización, estuvimos viendo la organización, los usuarios, las funciones de seguridad que van acompañadas de permisos, los puestos laborales y los roles. Y lo que nos queda ver ahora es el licenciamiento. Entonces volvemos al portal y vamos a hablar sobre licenciamiento. Em, lo que vamos a ver es el esquema de licenciamiento que utiliza de Shell y algunos conceptos relacionados, como son aplicación licenciada y licencia de uso. Accediendo acá a la foto del usuario, sabemos que se nos despliega un menú y tenemos esta opción acerca de. Eh, una vez que seleccionamos esta opción, vamos a poder ver, bueno, las licencias de este ambiente. Una aplicación licenciada es aquella que justamente requiere una licencia de uso para poder utilizarla. Las aplicaciones licenciadas que tiene este ambiente, o sea, las que tiene este usuario, las vamos a poder ver mediante estos iconos que están en la parte superior derecha del panel. Entonces, este usuario tiene licencia para acceder a The Shell, que es una aplicación licenciada, y a CRM, que es otra de las aplicaciones licenciadas. La licencia de uso es, dijimos, lo que requiere la aplicación licenciada para ser utilizada. Y para determinarla vamos a necesitar algunos datos, como son el nombre de la compañía, o sea, para quién estamos definiendo esta licencia, su identificación, acá por ejemplo compañía Aptaris, el ID de la licencia, la plataforma o modalidad, el tipo de licencia, si es suscripción o si es perpetua, el ambiente, si es un ambiente de desarrollo, de test o de producción, el periodo de vigencia con sus fechas de emisión y de renovación, y las aplicaciones licenciadas vamos a tener también, nos van a dar lugar a distintos tipos de usuario. Entonces, para la aplicación de Shell, tengo 25 usuarios, o sea, esta licencia me da lugar a tener 25 modeladores de Shell, 25 modeladores ágiles, 250 participantes para este ambiente, ¿no? El ambiente que estamos utilizando para la capacitación. Estos tipos de usuario, dijimos, tenemos modelador de Shell, modelador ágil y participante. El modelador de Shell está, digamos, dirigido hacia un usuario de IT que va a usar la plataforma para diseñar y construir los modelos de objeto para desarrollar las aplicaciones de bajo código. Nosotros, en las capacitaciones, hemos hecho uso de este tipo de participante, o sea, de este tipo de usuario como modeladores de Shell. Para acceder acá al modelador de Shell,
tuvimos que hacer uso de ese tipo de participante, de ese tipo de usuario. Eh, lo que permite básicamente es justamente utilizar las herramientas de modelado gráfico, de procesos, de formularios para construir, implementar y documentar los procesos y las entidades de negocio de la organización. También permite definir los roles, los agentes, las entidades de parametrización, puede implementar lógicas de negocio más complejo a través de reglas, incorporando componentes Java. También puede implementar integraciones, que es lo que estuvimos viendo hoy, ya sea con otras aplicaciones o bases de datos externas. Y también puede usar herramientas para exportar e importar modelos e información del ambiente. Tenemos el segundo tipo de usuario, que es el modelador ágil. En este caso es un usuario de negocios que está pensado para utilizar la plataforma y definir sus formularios web y sus procesos a partir de plantillas, que es el tipo de usuario que usamos en la primera clase, cuando hicimos uso del modelador ágil. Y por último tenemos los participantes. El participante es aquel que accede a Shell para participar en alguno de los procesos definidos. Como así también para utilizar obviamente los formularios, los calendarios, los chats, iniciar los casos, bueno, realizar cualquier actividad que esté predefinida dentro del proceso. En el caso de las soluciones como CRM o contratos, los usuarios solamente pueden ser participantes, es decir que en el caso de tener esa licencia, el tipo de usuario va a ser participante. Estas licencias de uso, esta con todos sus componentes, es generada por el fabricante y cada ambiente debe importar la licencia correspondiente. Es decir, ustedes en el ambiente que están utilizando van a tener su propia licencia. Y si yo quiero ver como usuario, además de poder verlo desde la configuración del ambiente, quiero ver qué productos licenciados tengo como usuario y qué tipo de usuario soy. Vamos a ir acá y vamos a ver que acá tengo, bueno, el tipo de licencia que tengo, para cada producto, qué tipo de licencia tengo. Entonces, para de Shell, Alejandro Farías tiene el tipo de licencia modelador de Shell, ¿sí? Que es el tipo de licencia que tienen ustedes hoy en día en su ambiente y que les permite estar modelando. Para el ambiente vamos, por ejemplo, en este vamos a poder tener un máximo de 25 usuarios que tengan este tipo de licencia. No nos podemos pasar de ese máximo. Bien. En la documentación también hay más información sobre licencias y tipos de usuario, eh, pero no, digamos, no mucho más que esto. De todas maneras, podemos buscarla acá. Si quieren conocer o tienen alguna duda, vamos a la parte de licenciamiento. Recuerden que la documentación está muy completa y si tienen alguna duda siempre está bueno que puedan consultar ahí. Bien, bueno, y ya con este tema de licenciamiento, perdón, estaríamos terminando el contenido de la clase de hoy.